no cristiana, pero bonita, que dice: no soy de aquí, no soy de allá. Porque Facundo Cabral decía: no sé, a la larga, de dónde soy. No sé ni siquiera quién es mi padre. Y al encontrarlo un día pudo recordar el consejo de su mamá, y él en sus horas finales de su padre poder honrarlo y poder despedirlo de esta tierra. Como dice el pastor, o decía el pastor Charles Stanley: papá, no me debes nada. No me debes nada. No te debo nada y no me debes nada. El solo hecho que me hayas traído acá, ya está bien. Lo demás, si no fue buen padre conmigo, si lo fue o no lo fue, ok, está bien. Pero que me hayas traído a este mundo, ya eso está, ya está todo hecho. Amén. Qué lindo es eso. Ahora, he estado pensando en esto y vamos a tener una reflexión hoy acerca de lo que es lo que yo llamo los 7 secretos de un padre piadoso. Ahora, ¿por qué un padre piadoso y no un padre exitoso? Porque hoy en día hay un culto a la celebridad, hay un culto a la personalidad, hay un culto a la autoimagen. Y todo el mundo quiere verse exitoso. La fotografía, las redes sociales. Presentamos una realidad mística y utópica que no siempre es verdad. En las redes sociales posteamos nuestra mejor cara, pero detrás de cámara vemos la realidad de quiénes somos. Entonces, por eso no me anima mucho hablar de padres exitosos. Me gusta más hablar de padres piadosos. ¿Cuál es la diferencia entre un padre exitoso y un padre piadoso? Una persona piadosa es aquella que se conduce en la calle como se conduce en la casa de Dios. Y yo creo que no estoy buscando un padre exitoso, pero sí un padre piadoso que sea auténtico, que no lleve una doble vida. Y esa es la gran diferencia. Un hombre puede ser exitoso en el dinero, exitoso en los negocios, pero llevar una vida doble. Tener 2 o 3 mujeres o estar con 1000 complicaciones en su vida. Puede ser exitoso, pero no necesariamente es piadoso. Por eso el perfil más alto es ser un padre piadoso, ser auténtico con sus fracasos y errores. Y hoy he invitado para esta predicación a un hombre que me parece a mí que tiene algo que enseñarnos. Les voy a dar un pequeño resumen de su currículum para que ustedes piensen si tiene algo que enseñarles a ustedes y a mí. Este hombre era el mejor músico de su nación. Nadie lo podía igualar. Extraordinario. Tenía una presencia física admirable. Era el 8º hijo de esa hermosa familia. Aparte de ser bien presentado, extraordinario cantor, era también músico y escritor. Sus poemas se leen después de 2600 años, se leen en casi todo el mundo. Uno de sus escritos sagrados es la más citada de toda la historia. 2, el Salmo 23 y el Salmo 91. Cometió graves pecados. 1, fue adúltero. Y 2, asesinó al esposo de la mujer con la cual adulteró. Tuvo una familia que fracasó muchas veces. Su hijo quiso quitarle el trono y se rebeló contra su padre. Su otro hijo violó a su hermana. Su familia, pudiéramos decir, fue un desastre. Fue rey por 40 años. Es el 4.º hombre más admirado de todo el mundo y de la nación de Israel, después de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob. Yo creo que tiene algo que enseñarnos. Fue rey por 40 años. Hacia la vejez escribió el libro de los Salmos, donde no hay lugar en el mundo y religión en el mundo donde no hayan leído los Salmos.
Fue el músico y director de alabanza que tuvo un coro de 200 voces. Los mejores músicos estaban en su coro, en su orquesta. Los 3 principales músicos de toda la nación eran parte de su coro. Los mejores guerreros estaban en su ejército. De hecho, hoy día los generales leen su historia para mirar cómo sus estrategias militares fueron tan extraordinarias. Fue padre también de uno de los hombres más sabios del mundo. Se dice que ni nacerá, ni ha nacido, ni antes de él, ni después de él, un hombre tan sabio como el que fue su hijo Salomón. Entonces, ¿vale la pena escucharlo? ¿Vale la pena escucharlo? Yo creo que este hombre tiene mucho que enseñarnos. Tiene mucho que enseñarnos sobre el fracaso, enseñarnos sobre el pecado, el éxito. Rico, multimillonario, después de no tener sino ser un pastor de unas 3 ovejas, 4 o 5 ovejas, llegó a ser el hombre más rico del mundo antes de su hijo. El hombre más rico fue su hijo. El hombre más rico fue su hijo, más rico que Bill Gates, más rico que todos los ricos de este momento y de los que han habido. Para el tiempo de su hijo, el dinero se encontraba en la calle como cosa fácil. El templo que construyó su hijo, su papá fue el que preparó todos los materiales de construcción. Le dejó ahorrado todo para que su hijo construyera. ¿Vale la pena escucharlo? ¿Vale la pena escuchar a un viejo de estos? Como la canción de aquel poeta mexicano que dice, este es mi viejo. Vale la pena escucharlo, sentarse y uno escuchar a un viejo de estos. Hoy cuando lo estoy invitando tiene más o menos como unos 90 a 100 años. Y mira lo que dice. Dijo así este anciano hombre: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo le parece? Estoy leyendo el Salmo 37, versículo 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Después de haber pecado tanto, cometido tantos errores, cometido homicidio, haber querido engañar a Dios, de haberse humillado y pedido perdón a Dios en el Salmo 51, él llegó a esta conclusión: por Dios son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Qué les parece? Salmo 37, 23 al 25. Voy a leer lo que dijo este anciano rey, poeta, profeta, santo hombre de Dios. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Aunque yo hago mi mejor esfuerzo por ordenarle la vida a mis hijos y ordenar mi propia vida, definitivamente me convenzo que no es mucho lo que puedo lograr. Oh, amados, usted trata de arreglar su vida, ¿cierto? ¿Cuántos esfuerzos ha hecho usted por ordenar su vida? Ser mejor esposo, ser mejor esposa. ¿Alguna vez usted se pone de cascarrabia con sus seres queridos y dice, ¿por qué lo hice? Yo no soy así. Aquí está la conclusión de un sabio viejo rey. El Señor ordena tus pasos. Y Él es el que aprueba tu camino. Cuando usted caiga, no va a quedar postrado porque el Señor te va a sostener con su mano. Jóvenes, jóvenes y no jóvenes, la vida no siempre es color de rosa. Y aunque sea rosa, tiene espinas. Y cuando caigas postrado, mire la palabra que usa este poeta tan extraordinario. Postrado no es lo mismo que caer sentado. La palabra postrado puede significar imposibilidad. Cuando no tengas posibilidad, el Señor te sostiene con su mano. Ahora, él escribió otro texto más allí que es demasiado importante. Estamos invitando hoy a un sabio profeta, rey, escritor, poeta, multimillonario, salmista, que cometió varios pecados, pero se arrepintió y escribió esto: joven fui y he envejecido,
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, en su Biblia subraya esa frase. Me gusta subrayar la Biblia. Y la que voy a subrayar primero es: joven fui. Puede abrir sus brazos, tomar aire, relajarse, y piense que no siempre será joven. Pero él dijo: joven fui y yo he envejecido. Cuando era joven me quería comer el mundo. Cuando fuimos jóvenes no había manera de que alguien nos enseñara. A los jóvenes cuesta enseñarles porque siempre creen que tienen la razón. Y a veces no siempre los jóvenes, aún a los de 35 años, 40 años, todavía cuesta enseñarlos porque creen que tienen la razón. Y él dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Subrayen la palabra justo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, hermanos, este versículo que estoy leyendo del Salmo 37 está en el medio. No está en el principio ni está en el final. Cuando un escritor sagrado coloca esto en el centro de un pasaje bíblico, significa obviamente que algo nos quiere decir al principio y algo nos quiere decir al final. Pero él colocó esta pieza literaria inspirada por el Espíritu Santo en el, como dicen los hermanos de México, en el mero centro. Y nosotros decimos en el centro, en el medio. Ahora, si un hombre como David nos dice a nosotros: yo fui joven, pero hoy ya soy un viejo, y les puedo decir a ustedes que no he visto nunca un justo desamparado, y nunca lo he visto mendigando pan. Entonces hay que escuchar a este hombre. Y nos vamos a preguntar: ¿dónde se basa David para decir semejante verdad? Llegar a esta edad y decirle a mis hijos o a mis nietos: soy un viejo, pero nunca he visto a un justo desamparado y a su descendencia que mendigue pan. Nunca he podido enderezar mis caminos por mi propia fuerza. Y siempre he podido ver que cuando he caído, nunca me he quedado postrado porque el Señor me ha levantado. ¿Qué consejos tan poderosos de un padre para un hijo? Los padres a veces nos afanamos por darle a nuestros hijos cosas materiales, lujos, cosas. Y hay que dárselas también. Pero este consejo vale oro. Y yo encontré 7 cosas que quiero que las anotes en este salmo, que me parecen impresionantes. La primera es que él le dice a los jóvenes y a nosotros hoy, a los padres: el primer secreto de un padre piadoso es el que está en el versículo 1. No te impacientes. Dígalo conmigo en voz alta. No, vamos con fuerza, digan: no te impacientes. El domingo hace 15 días les prediqué acerca de ser pacientes. Y hoy les voy a decir que el primer secreto de un hombre o de una mujer piadosa es: no te impacientes. Está bien que invierta en la bolsa de valores, que tenga 3 trabajos, que compre. Ok, eso no lo discutimos aquí en este púlpito. Aquí vengo a enseñarles lo que dice la palabra de Dios: que no te impacientes. Pero miren esto con atención. No te impacientes acerca de qué. Vean el texto en sus Biblias. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y el punto aquí de este texto bíblico, mis hermanos, es, escuchen con atención, que produce un enorme enojo e ira cuando usted ve a una persona mala, malvada, prosperar. Cuando usted ve a un padre que maltrata a sus hijos y que anda en tremendo carro.
Cuando usted ve una familia que hace trampa y hace cosas ilícitas y económicamente les va bien. No creo que usted o yo nos alegramos en nuestros países al ver gente tramposa, delincuentes y está en el poder, humillando a nuestra gente pobre. David dice en este salmo, cuando tú veas eso, no te impacientes. ¿Saben algo, querida familia? Un hombre piadoso o cualquier ser humano le da ira, enojo, ver el éxito de los demás, sobre todo en gente que hace las cosas mal. Y usted se esfuerza, usted trabaja duro. Dice David, usted trabaja duro y a veces, o yo, y a veces no tenemos lo que esas personas aparentemente tienen. Un compañero de trabajo un día me dijo, pastor, tengo 5 años esperando traer a mi esposa y no me ha salido. Y esta persona, que es un requete vagabundo, que tiene 2 y 3 mujeres, metió eso y le salió en 2 días. Eso indigna a cualquiera. Pero estamos escuchando hoy un viejo de 80 años, rey, un gran hombre de Dios, diciéndole, no te impacientes. Cuando veas el éxito de las personas impías, de las personas malvadas, no te impacientes. Y te da la razón, dice, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Lo que tú ves siempre con tus ojos no siempre es la realidad. Detrás de las puertas hacia adentro es donde se vive la realidad. El amor romántico se vive dentro de la casa y el buen afecto detrás de nuestras paredes. ¿Cómo es el consejo de no te impacientes? La Reina Valera, la versión que usamos nosotros, parece usar una palabra muy común. Ok, no me impaciento, está bien. Pero en la traducción de esa palabra en el hebreo original, eso significa más o menos esto. Significa tener como un dolor de estómago. Dice, la idea de esta palabra es agobio, indignación, desgaste, ardor en el estómago, por lo cual sería mejor traducirlo como no te exasperes, no te pongas furioso, no te consumas, no te quemes cuando veas que a los demás le va bien y a usted no le está yendo bien. ¡Aleluya! No te llenes de rencor, de celos, de enojo, de amargura cuando veas el éxito de los demás y usted no le está yendo bien. El salmista David te dice en esta mañana, papá, no te impacientes. Un buen consejo. Número 2. El segundo consejo. Bueno, en ese consejo de no te impacientes, es importante que ustedes puedan recordar 2 cosas que quiero mencionarle antes de pasar al siguiente. 1, la impaciencia activa los celos y la impaciencia activa la envidia. ¿Lo anotaron? ¿Lo escucharon bien? La impaciencia activa los celos y la impaciencia activa la envidia. No caigas en la trampa de la impaciencia. Cuando uno es impaciente, uno dice, quisiera tener un matrimonio como el del pastor. No, pero es que usted no conoce mi matrimonio realmente. Es un buen matrimonio, pero es un matrimonio que ha tenido que pagar un precio alto. Entonces, cuando te impacientas, caes en la envidia y quieres tener lo que los demás tienen. Diga conmigo en voz alta, no te impacientes. Dé gracias a Dios por lo que tienes. Y la otra palabra es, la impaciencia te lleva a los celos. Y el celo es cuando uno siente furor porque siente que alguien quiere quitarle lo que uno tiene. Los celos son diabólicos, son carnales, dice el apóstol Santiago. Quien fue la primera reina de Inglaterra, Elizabeth, su hermana María, después que Eduardo VI fue depuesto del poder, Elizabeth, la reina de Inglaterra, la mandaron a prisión por 1 año. Su propia hermana, María, la mandó al calabozo de Londres, al castillo en Londres. Escuchen esto.
Y Elizabeth, sabiendo que seguramente iría a ser la reina de Inglaterra, estando presa en el calabozo, en el castillo de San Andrés, ella sintió envidia por la señora que le llevaba la leche y el pan al calabozo. La impaciencia te lleva a envidiar cosas muy mínimas y a celar cosas muy bajas. Siendo la reina de Inglaterra, sintió envidia por la persona que le llevaba la leche. Solamente por ella sintió envidia e indignación, no sabiendo que más tarde, al año, sería liberada y llegaría a ser la reina Elizabeth, que duró más de 30 años en el poder. Un momento de envidia, un momento de celos por ser impaciente, te puede robar la perspectiva de lo que Dios tiene para ti, mayor y más grande. Número 2. El segundo consejo de este sabio padre y abuelo está en el versículo número 3. Léanlo conmigo en voz alta. Léanlo conmigo en voz alta todos en sus Biblias. Tenemos Biblias para quienes no trajeron Biblia. Los servidores de la zona azul las tienen disponibles. Si no tiene Biblia, levante una mano. Yo predico usando mucho la Biblia, y si no tienes Biblia te vas a sentir distraído. Confía en Jehová. Díganlo conmigo en voz alta. Diga, confía en Jehová. Más fuerte. Confía en Jehová y haz el bien. El segundo gran secreto que nos da David, el sabio Salomón, el sabio padre de Salomón, es: confía en el Señor. ¿Dan gloria a Dios? Pregunta a ustedes, queridos padres, los padres que me oyen aquí y ven esta prédica, ¿es fácil confiar? Nada easy. La confianza es lo más caro. Alguien dijo, el escritor Mike Murdock dice: la sabiduría es costosa, pero la ignorancia es más cara. La sabiduría es costosa, pero la ignorancia es más cara. Yo creo que la confianza es lo más caro que hay en esta vida. Cuando se quiebra la confianza, recuperar la confianza es casi imposible. Por eso, estimado padre que está acá, lo que usted y yo debemos cuidar siempre es ser un padre piadoso, que las personas sigan confiando en nosotros, no importa cuántos años tengamos. Confía en Dios. Fijémonos solo en esa frase primero: confía en Dios. Se trata de confiar y de hacer. El salmista no habla mucho, pero habla con mucha sabiduría. Confía en el Señor y haz el bien. Punto. No dice más nada, ¿cierto? Confía en Dios. La confianza en Dios, la fe acaba con la impaciencia, para los que toman nota. La fe acaba con la impaciencia y elimina toda muestra de inquietud. Nuestra visión humana es limitada, no alcanzamos a ver más allá de nuestra nariz. Pero la fe es mucho más clara, más precisa, ve más allá. Contempla las cosas desde la perspectiva de Dios y nos hace traer paz, sabiendo que Dios tiene el control de todo y tiene lo mejor para nosotros. Confiar es decirle: Señor, estoy bregando con la impaciencia, pero decido y elijo descansar y confiarte a ti, mi vida. Ahora, la segunda parte del texto dice: haz el bien. Dígalo conmigo en voz alta: haz el bien. No tienes que hacer muchas cosas, dice el sabio David. Familia, no tienes que hacer muchas cosas. Haga una sola cosa. ¿Cuál? Haga el bien. Anímense conmigo, familia querida. No tenemos que hacer tanto, ¿cierto? Una sola cosa. ¿Cuál? Haz el bien, decía la abuela. Haz el bien y no mire a quién. Si recuerdan a la abuela, ¿verdad? Haz el bien y no mire. Haz el bien. Estamos escuchando a un padre de mucha experiencia. Haz el bien, hijo. Haz el bien. Y esto de hacer el bien es la fe verdaderamente obediente, activa y enérgica. Obrar bien. Obrar bien es el mejor antídoto contra la inquietud.
La actividad piadosa aporta en la práctica un gozo que elimina el óxido del descontento. Dice que las personas que confían en Dios y hacen el bien habitan en la tierra. ¿Y qué significa habitar en la tierra? Algunos escritores sagrados consideran que esa expresión, por ejemplo, Orígenes decía que se refería al corazón humano. San Agustín de Hipona decía que se refería a la iglesia. Yo creo personalmente, y por supuesto los estudiosos de la Biblia, que esa expresión habitarás en la tierra se refiere al reposo de Dios. Como dice Hebreos 4:3, los que hemos creído entraremos en el reposo. Lo que significa es que cuando usted y yo como padres somos pacientes y confiamos en Dios, entonces podremos tener reposo. Alguien alaba a Dios. Podemos habitar en reposo, en tranquilidad. Y luego dice, te apacentará la verdad. Esto de apacentar la verdad significa ser guiados y pastoreados por nuestro Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese buen pastor que te cuida, que te alimenta, serás alimentado y pastoreado de la verdad. Un autor dice que serás plenamente alimentado con la más completa abundancia que el Señor te da. Dios te ayudará y te cuidará siempre. Número 3. Levanten su rostro conmigo y levanten su mano y diga conmigo en voz alta, Señor, gracias por enseñarme a ser paciente, a confiar en ti. Ahora, lo tercero es, cuando una persona es paciente y confía, es la clave número 3 y es aprende a deleitarse en Dios. No hay deleite si hay impaciencia. No hay deleite si hay impaciencia. No hay disfrute si hay desconfianza. Solo se disfruta cuando confiamos. Usted puede disfrutar de mi compañía o yo de la suya si confío en ti. Es muy difícil vivir con una persona de la cual se desconfía. Es casi imposible. No se disfruta, se sobrevive. Este sabio te dice a ti que la tercera clave y el secreto es disfruta, confía. Confía, miren esto, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Reina Valera, versión contemporánea, dice, disfrutarás de la presencia de Dios. Disfruta de la presencia de Dios. En Dios las cosas son ascendentes, no descendentes. Primero, deja la impaciencia. Segundo, confías. Y tercero, disfrutas. Te deleitas. Te deleitas en Dios. ¿Qué significa deleitarnos en Dios? Significa entonces que nuestro servicio será aceptable ante el Señor. Deleitarnos en el Señor es un placer del que nadie puede privarte. ¿Alaban a Dios? Lo repito, deleitarse en Dios es un placer del que nadie puede privarte. Confiar, pero vean algo en el Salmo que es interesante para los que les gusta el estudio de la Biblia. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero la expresión deleítese a sí mismo en el Señor, solamente la palabra en, tiene mucho que enseñarte. Quiere decir, en el Señor, quiere decir con el Señor, por medio del Señor, al lado del Señor, ante el Señor y en la presencia del Señor. Todo eso quiere decir la palabra en. Cuando te deleitas en Dios, lo haces en Dios, con el Señor, por el Señor, con Él. ¿Saben algo? Me gustó este texto tanto. Mira lo que dice. No estoy hablando del éxito, pero si quieres una clave para el éxito, esta es una. Deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a ir y respiramos profundo, ¿verdad? Y decimos, entonces, cuando yo o tú te deleitas en Dios, Él me concede las peticiones de mi corazón. ¿Será entonces que muchas de las peticiones que no obtenemos, será porque venimos con mucha impaciencia o mucha desconfianza? ¿Será que requiere de dejar la impaciencia, aumentar la confianza para que aumentes tu deleite y tu disfrute? Ahora, se dice de Martín Lutero, quien fue el reformador del siglo XVI, se dice que tenía la capacidad y su humildad en el Señor
para recibir de Dios todo lo que le pidiera. Tanto conocía él a su Señor, que todo lo que él le pedía, parece que Dios se lo concedía. Bueno, yo me alegraría. ¿Saben por qué? Porque yo he podido vivir, no todas las veces Dios me ha respondido. De hecho, hay un autor que dice, gracias a Dios que Dios no me ha respondido todas las oraciones tontas que yo le he hecho. Si Dios te respondiera a todas las oraciones que tú le haces, oh, no sé qué sería de ti, porque muchas de esas oraciones que tú haces no siempre buscan el bien de los demás. Deleitarnos en Dios. Abra sus brazos conmigo. Dígale, Señor, haz que mis deseos sean tus deseos y que tus deseos sean mis deseos. Otra vez, esta fue la oración de Juan Bunyan, el escritor del segundo libro más vendido del mundo, que se llama El progreso del peregrino. Desde la cárcel, Juan Bunyan escribió esto: Señor, haz que mis deseos, otra vez conmigo, Señor, haz que mis deseos sean tus deseos y que tus deseos sean mis deseos. Amén. Dale palmas al Señor. Alabanzas a Dios. Pues hoy no les estoy enseñando a los padres algo sentimental, les estoy diciendo verdades que nos enseña el gran patriarca David. Vamos a repasar hasta donde vamos ahora. Vamos conmigo, diga: primero, sea paciente, deje la impaciencia. Segundo, confía en el Señor. Tercero, aprende a deleitarse en Dios y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Otra forma de traducir esa palabra es: se te dará lo que estás pidiendo. Entonces, yo lo que he aprendido en estas 3 semanas que llevo pensando en este texto es que en lugar de enfocarme en lo que quiero, voy a enfocarme en deleitarme en Dios. Y puede ser que a veces yo quiero algo de mi esposa y me enfoco en lo que quiero, pero el principio que me está enseñando el sabio David es que en lugar de enfocarme en lo que quiero de ella, debo enfocarme en deleitarme en ella. Disfruta de las personas que tienes. Disfruta de tu iglesia, de tu familia, de tus amigos, de la comida. Disfrútalo. No nos enfoquemos tanto en lo que queremos, porque nos obsesionamos y perdemos el rumbo. La cuarta cosa que nos enseña este gran sabio: una vez que has hecho eso, entonces pasamos al versículo 5. ¿Qué pasa con el versículo 5? En voz alta todos conmigo decimos: encomiéndale todo a Dios. Ahora, querido, me gusta escuchar a gente sabia, ¿verdad? Recuerden lo que dice Mike Murdock: la sabiduría es costosa, pero la ignorancia es carísima. Estamos escuchando a un hombre sabio para no ser ignorantes y no tener que pagar con creces el no escucharlo. Él dice: después que una persona deja la impaciencia, aprende a confiar y se deleita en Dios, entonces le es más fácil encomendarle todo a Dios. Miren esto, familia. Quiere decir este texto que la razón por la cual yo no encomiendo las cosas a Dios o a otras personas es porque sencillamente soy impaciente, porque no confío y porque no me deleito. Entonces los padres, cuando no delegan en sus hijos, no es porque son muy buenos, es porque tienen esas 3 cosas que ya dijimos. El padre que no delega es porque es impaciente, no confía y no se deleita. El líder igual. Y el pastor igual, la esposa igual. Hace todo él, todo. No. No, querido, estás haciendo todo al revés. Si eres paciente y confías y te deleitas, entonces puedes encomendar. ¿Y qué significa la palabra encomendar? Encomiéndele todo a Dios, no a la gente, a Dios. A la gente encomiéndele un poquito. Esta palabra encomendar, para los que les gusta el estudio de la Biblia, en su idioma original, el hebreo, quiere decir girar, hacer rodar, darle la vuelta a algo con la idea de pasarlo a otro, colocarlo en la espalda de otro. Encomendar significa: cuando tú lleves una carga pesada, no la lleves tú solo, compártala con otro, pero mejor si la compartes con Dios. Amén. A veces llevamos cargas, queridos. Yo los veo a ustedes y me veo a mí mismo y sé que ustedes llevan cargas que son difíciles.
A veces uno quiere que la vida sea distinta, pero no lo es la realidad. Tienes un pronóstico médico de tu hijo, de tu hija, que tú quisieras con dinero cambiarlo, pero no puedes. Te sientes ilimitado. ¿Y qué más puedes hacer? La vida a veces nos sonríe, pero a veces no. A veces uno quisiera que sus hijos o su familia fuesen de una manera, pero no es así la verdad. He visto dos películas que me han gustado mucho y quiero recomendarlas. A lo mejor ya ustedes las han visto, porque a ustedes les gusta ver muchas películas. Yo veo pocas, pero hay algunas que me gustan mucho. Una de esas películas sobre los padres es Puedo Imaginarme. I can only imagine. Es tremenda película. Creo que todo padre debe ver esa película. Y una que vi anoche, que no me acuerdo cómo se llama, también deben verla. Es una tremenda película para padres. Una carta a papá. Encomienda todo a Dios significa no lleves más esa carga tú solo. Me cuesta. He llorado ante Dios muchas veces. He venido al Señor en silencio, como el autor de esa película. Puedo imaginarme decirle: Señor, ¿por qué? Why? Este salmo es impresionante si usted me está siguiendo la pista. Porque este autor sagrado lo escribió en el centro y dijo al principio: Señor, estoy indignado porque la gente que hace mal le va bien. Y si yo hago todo bien, ¿por qué me va mal? He escuchado a padres que me dicen: pastor, ¿qué hice yo malo para merecer esto de mis hijos? No tengo palabras. Pero como yo no tengo palabras, le estamos dejando la palabra al sabio, que nos dice: cuando pasa eso en la vida y tú no tengas respuesta a lo que estás viviendo en tu propia historia de vida, no te impacientes. Espera. Confía en Dios. Deleítate en el Señor. Y encomiéndale todo a Dios. Ok, lo entendí. En la antigua China había una costumbre muy bonita que era, quizás usted ha visto en las películas chinas, que ellos cortan muchos manojos de pastos y cosas y las cargan en sus espaldas. Grandes montones, es impresionante en esa cultura china. Y entonces en ese grupo ellos hacían algo y tenían siempre a una persona que estaba acá, que era como el entrenador, un hombre fuerte, estaba siempre acá sin carga. Y todos iban con esas cargas pesadas sobre sus hombros, pero había un hombre acá fuerte que solamente tenía una función: estar ahí listo para que cuando cualquiera de ellos se cansara en su carga, él venía, tomaba su carga y la llevaba hasta el final. Eso es lo que significa encomendarle a todo a Dios. Señor, la verdad, esto está duro para mí. Esto está duro para mí. Quisiera que fuese de otra manera, pero gracias por entenderme, porque tú lo viviste en la cruz cuando dijiste: Padre, por favor pasa de mí esta copa. Creo que la mejor manera para entender esto de encomendar a Dios es una nota marginal que está escrita en la Biblia en hebreo, en la Biblia en su idioma original, que dice así. Otra manera de traducir este texto que dice encomienda todo a Dios es: transita tu camino apoyado sobre Dios. Repítanlo conmigo, declaremos juntos: transita tu camino apoyado sobre Dios. No, es una nota marginal a la Biblia escrita en el idioma hebreo. Donde aparece ese texto en el idioma hebreo original, está esa nota marginal que dice: transita tu camino apoyado en Dios. Esto me hace recordar una historia que escuché acerca de lo duro de la vida y de lo que es aprender sobre nuestros padres. ¿Quieren dar gracias conmigo a Dios por nuestros padres? Gracias te doy, Señor, por mi padre. Donde quiera que esté, hoy honro la memoria de él. Gracias. Fue un gran tipo. En la antigua Corea
había una costumbre que se llamaba la ley de la curia. Y esa costumbre era que debido a que la población estaba creciendo mucho y las familias estaban creciendo, el gobierno había establecido una ley que se llamaba ley de la curia, que era que los hijos llevaban a la montaña a sus padres y los dejaban allá y los abandonaban. Porque los hijos no podían cuidar de sus padres y tenían que dejarlos allá y para poder ellos abrirse paso en la vida, porque el gobierno, la situación económica, mucha gente viviendo. Y dice la historia que una anciana, su hijo la llevaba al monte a dejarla ya abandonada de regreso. Pero que la anciana, mientras que su hijo la llevaba, ella se iba deteniendo muchas veces y cada vez se detenía cortando unas ramas y colocándolas en el camino. Y el hijo se fastidió en una de esas y su mamá se agachaba, cortaba una rama y la colocaba en el camino. Y un día el hijo le dijo, mamá, me estás deteniendo, estamos muy lejos del destino, ¿por qué haces eso, mamá? Cada vez que te agachas a cortar una rama y ponerla en el camino, me haces perder el tiempo. Y la viejita le dijo, hijo, esto es para que cuando tú vengas de regreso no te pierdas y puedas recordar el camino y llegar a casa. La historia dice que ese hijo, al ver el mensaje de su mamá, cambió de decisión y decidió traerse a su mamá con él. Transita la vida confiado de que Dios va contigo, que Él pone esas ramas en el camino para que no te pierdas. Quiero que sepas que el Señor te guiará. Un antiguo himno dice, tu vía, oh Dios, no la mía, aunque estrecha, seguir quiero. Guíame, pues, bondadoso, al camino verdadero. Sin tu luz ando en tinieblas y equivocaré el camino. Para alumbrar mis pasos, luzca de esplendor divino. No es quiero escoger mi suerte, si evitar hacerlo puedo. Elige tú, Señor, mi senda y la seguiré sin miedo. Sé que no merezco nada, mas tú conoces mi anhelo, mi voluntad es servirte mientras more acá en el suelo. Amén. Pongámonos de pie. En estos 3 minutos que me restan, solo quiero mencionarles las 3 cosas que faltan. La quinta, que nos dice el gran sabio que invitamos esta mañana a la predicación, es, miren esta, repasen conmigo a ver si aprendieron algo. Digan, primero, no te impacientes. Segunda, confía. Tercero, deleítate. Cuarto, encomienda. Quinto, esta es la más dura de todas. Solo se las voy a mencionar y ustedes la van a pensar por un año. Guarda silencio. Señor, me río y lloro al mismo tiempo. Esta es muy dura. Guardar silencio al ver la maldad de los otros y al ver que las cosas no cambian. Sí, ese es el consejo del sabio. Guarde silencio. Guarden silencio. Aarón en Levítico 10:13 dice así. Y Aarón guardó silencio cuando murieron sus hijos y Dios le ordenó, no llores. ¿Qué hizo Aarón? A ver conmigo, practiquemos esto. El silencio es una de las cosas más impresionantes de la vida. Guardó silencio. David en el Salmo 39:9 dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste, Señor. Guardé silencio. Guardar silencio es una expresión dura, pero es un sabio consejo de un sabio patriarca.
Guardar silencio significa descansar plenamente en Cristo. ¿Saben qué? Lo que se traduce este texto es: guarde silencio, aunque no veas el camino, pero con la convicción plena que en algún momento el horizonte se aclarará. Guarda silencio. Varios personajes de la Biblia les costó mucho, pero tuvieron que hacerlo. Jacob dijo: oh Señor, no puedo guardar silencio porque contra mí son todas estas cosas. Elías dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida. Jonás dijo: me muero de rabia y hasta la muerte estoy bravo. Así que no te sientas tú mal cuando tienes enojo, molestia y te cuesta guardar silencio. Jerónimo de Estribón en el año 300 decía, traduciendo este texto: quédate quieto y no hagas nada. Cuando no sepas qué hacer, quédate quieto y no hagas nada. Espera en Dios. Porque el sexto consejo que estamos escuchando de pie es: miren ahora, viajen conmigo a Jerusalén y vean al sabio David sentado en su silla como rey a los 100 años de edad, diciéndote, hermanos de la iglesia cuadrangular de Indianápolis, hablándonos en hebreo con un intérprete, mi sexto consejo para ustedes es: dejen la ira. Digan conmigo: dejen la ira y desechen el enojo. Dejen la ira y desechen el enojo. David, ¿tienes otro consejo más para nosotros? Sí, el último por hoy. ¿Cuál? Espera en el Señor. Pero ¿por qué no me das otro distinto? No, ese es el último. Espera en el Señor. Gracias, Padre. Feliz día de este maravilloso celebración del Día de los Padres. Qué consejo tan grande nos das. Oren conmigo allí en el silencio. Y yo les voy a guiar en esta oración. Con sus manos extendidas, digámosle: Señor, gracias por todo. Te pido que me ayudes a no ser impaciente. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a deleitarme en ti. Ayúdame, Señor, a encomendarte todo a ti. Ayúdame a guardar silencio, a dejar la ira y a esperar en ti. Hoy te confío mi vida, la de mi familia, la de mi iglesia, la de mis pastores. Te encomiendo todo, absolutamente todo, a ti. Ya no soy esclavo. Y ya no soy un esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Y ya no soy